¿Cómo nació Gaza y por qué ha sido un lugar clave en la historia? Desde los tiempos bíblicos, Gaza ha sido un cruce de civilizaciones, mencionada en la Biblia como un bastión filisteo en el que ocurrieron batallas épicas, como la de Sansón. ¿Qué rol jugaba en la vida de las tribus israelitas y cómo se desarrolló a lo largo de los siglos? Desde su influencia egipcia hasta el dominio romano y otomano, Gaza ha sido testigo de grandes conquistas. Pero más allá de su historia antigua, ¿qué hace que esta ciudad siga siendo un símbolo de resistencia y conflicto hasta hoy? En este relato, exploraremos cómo Gaza ha sobrevivido a lo largo de los siglos y cómo su historia sigue siendo relevante en el presente. Gaza es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Ubicada estratégicamente entre África y Asia, fue hogar de los cananeos antes del 2000 a.C. Se cree que en este periodo, la ciudad era un importante centro comercial, vinculado a Egipto y Mesopotamia, con rutas comerciales que transportaban especias, metales y textiles. Durante el segundo milenio antes de Cristo, Gaza cayó bajo la influencia del Imperio egipcio, que la utilizó como un punto clave en su dominio sobre Canaán. Durante este tiempo, la ciudad estuvo fortificada y administrada por gobernadores egipcios y se convirtió en un punto de paso para las campañas militares egipcias en la región. También se han encontrado evidencias arqueológicas de templos y asentamientos urbanos bien organizados. Hacia el siglo XII a.C., los filisteos, un pueblo del mar de origen incierto, se establecieron en Gaza tras la caída del dominio egipcio en la región. Convirtieron la ciudad en una de sus 5 principales ciudades-estado, conocidas como la Pentápolis Filistea, junto con Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Los filisteos establecieron una cultura distinta, con su propio sistema político y militar, y fueron un enemigo frecuente de las tribus hebreas que comenzaban a asentarse en Canaán. Según la tradición bíblica, cuando Josué y los hebreos llegaron a la región tras el éxodo de Egipto, Gaza aún estaba bajo control filisteo. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades cananeas que fueron conquistadas por los israelitas, Gaza se mantuvo bajo dominio filisteo por un tiempo prolongado. En la historia de Sansón, mencionada en el libro de los Jueces, Gaza aparece como un bastión filisteo donde este héroe hebreo fue capturado y llevado prisionero antes de destruir su templo en un último acto de venganza. Tras la conquista de Canaán, las tribus de Israel se establecieron en diferentes regiones de la tierra prometida. La tribu de Judá ocupó territorios cercanos a Gaza, pero la ciudad misma siguió siendo un enclave filisteo. Durante este periodo, las tensiones entre los israelitas y los filisteos fueron constantes, reflejadas en diversas batallas descritas en la Biblia. El rey David, alrededor del siglo X a.C., logró debilitar el poder filisteo y expandir el territorio israelita, pero Gaza se mantuvo como una ciudad independiente bajo dominio filisteo. Posteriormente, bajo el reinado de Salomón, la región vivió un periodo de relativa estabilidad, con intensas relaciones comerciales entre israelitas y sus vecinos, incluidos los filisteos. Sin embargo, tras la división del reino en Judá e Israel, Gaza retomó su papel como un bastión filisteo y continuó resistiendo la influencia israelita. Durante los siglos VIII y VII a.C., los asirios extendieron su poder por toda la región y Gaza, siendo un centro comercial y estratégico, no fue una excepción. A pesar de la resistencia local, los asirios conquistaron la ciudad en el 732 a.C., integrándola dentro de su vasto imperio. Durante este período, Gaza pasó a formar parte de las provincias asirias y estuvo sujeta a la administración y la influencia militar del imperio.
Durante el reinado de los reyes de Israel y Judá, los asirios estaban en constante expansión y buscaban someter a las naciones cercanas. En este contexto, Gaza, como parte de la región cananea, fue una de las ciudades que resistió la expansión del imperio asirio. En la Biblia se menciona cómo el rey de Israel, Oseas, intentó hacer alianzas con Egipto para resistir la presión asiria, pero los asirios terminaron invadiendo el reino de Israel, destruyéndolo en el 722 a.C. Gaza, por su parte, también fue sometida por los asirios en el 732 a.C. Jeremías, uno de los profetas más importantes de Israel, anunció en sus profecías el destino de varias naciones vecinas de Judá. Entre ellas, destacó la destrucción de Gaza y la caída de Egipto, dos potencias de su época. La profecía de Jeremías sobre Gaza fue un mensaje de juicio contra los filisteos, un pueblo que habitaba la costa de Canaán y que a lo largo de la historia había sido un enemigo recurrente de Israel. En Jeremías 47, el profeta describe la llegada de un enemigo del norte, representado como una gran inundación. He aquí que suben aguas del norte y se convertirán en torrente desbordado, inundarán la tierra y todo lo que hay en ella, las ciudades y sus habitantes. Clamarán los hombres y gemirá todo morador de la tierra. En el siglo VII a.C., el imperio babilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor II, conquistó Gaza tras expandir su dominio en la región. Babilonia utilizó la ciudad como un punto estratégico para controlar las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia. Durante este tiempo, Gaza experimentó una fuerte influencia cultural babilónica, con la introducción de prácticas administrativas y religiosas del imperio. La ciudad formó parte del control babilónico hasta la caída de Babilonia ante los persas en el siglo VI a.C. Con la caída de Babilonia, Gaza pasó a formar parte del imperio persa en el siglo VI a.C. Durante esta época, la ciudad se convirtió en un importante punto de comercio dentro del imperio aqueménida, beneficiándose de su ubicación estratégica en las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia. En el 332 a.C., Alejandro Magno sitió y conquistó Gaza tras una feroz resistencia. La ciudad fue destruida y repoblada con colonos griegos. Durante la dinastía tolemaica, Egipto, y la Seleucida, Siria, Gaza experimentó un auge cultural helenístico, influenciado por la cultura y la administración griega. En el 63 a.C., Cristo, el general romano Pompeyo anexó Gaza al Imperio Romano. Bajo el dominio romano, la ciudad prosperó como un centro comercial y administrativo. Durante este periodo, Gaza experimentó un auge en infraestructuras, con templos, teatros y mercados, y se convirtió en un importante centro cristiano hacia el final del dominio romano. Posteriormente, en la era bizantina, se mantuvo como un foco de la cristiandad hasta la llegada del Islam. Los musulmanes árabes, liderados por Amr ibn al-As, tomaron Gaza, estableciendo el dominio islámico. Durante la época de las Cruzadas, siglos XI-XIII, la ciudad cambió de manos varias veces entre cristianos y musulmanes. Finalmente, en el siglo XVI, Gaza quedó bajo el dominio del Imperio Otomano, donde permaneció por más de 400 años. Al comenzar su campaña en Palestina, Napoleón Bonaparte y su ejército avanzaron desde Egipto, cruzando el árido desierto del Sinaí en una travesía agotadora. Las tropas soportaron el calor abrasador, la escasez de agua y el cansancio extremo, pero la disciplina militar y la determinación del general francés los mantuvieron en marcha. Su objetivo era claro: expandir el dominio francés en Oriente Medio y debilitar el control del Imperio Otomano en la región. Tras días de marcha, los franceses llegaron a Gaza, una ciudad de gran importancia estratégica, utilizada por los
otomanos como centro de abastecimiento y paso militar clave. La resistencia otomana intentó frenar su avance, pero ante la superioridad táctica y el poder de fuego francés, la ciudad cayó en poco tiempo. Napoleón estableció Gaza como un punto de aprovisionamiento, permitiendo a sus soldados recuperar fuerzas tras la dura travesía. Allí encontraron grandes almacenes de provisiones otomanas, lo que alivió la escasez de suministros y les permitió preparar el siguiente paso de la campaña. Con sus tropas descansadas y bien abastecidas, Napoleón no se detuvo por mucho tiempo. Desde Gaza, ordenó la marcha hacia Jaffa y Acre, donde enfrentaría nuevos desafíos en su intento de consolidar el dominio francés en la región. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico capturó Gaza de los otomanos en el contexto de la campaña del Sinaí y Palestina. Esto marcó el fin del dominio otomano en la región y el inicio del mandato británico. Después de la guerra árabe-israelí que siguió a la creación del Estado de Israel, Gaza quedó bajo administración egipcia. En este periodo, la Franja de Gaza se convirtió en un refugio para cientos de miles de palestinos desplazados, viviendo en condiciones difíciles en campos de refugiados. Durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Gaza junto con Cisjordania y el Sinaí. La ocupación trajo consigo una administración militar y el establecimiento de asentamientos israelíes en la franja. Los acuerdos de Oslo llevaron a la creación de la Autoridad Palestina, que asumió el control administrativo de Gaza en 1994. En 2005, Israel se retiró completamente de la franja, desmantelando sus asentamientos y retirando sus tropas. Tras un conflicto interno entre Hamás y Fatah, Hamás tomó el control de Gaza en 2007, lo que llevó a un bloqueo por parte de Israel y Egipto. Desde entonces, la región ha experimentado múltiples conflictos y ofensivas militares, con una crisis humanitaria en curso y una situación política extremadamente volátil. Gaza sigue siendo un punto de conflicto geopolítico y humanitario en la actualidad, con su población atrapada en una lucha por la autodeterminación y la paz.